Puede darle la gloria un momento más al Señor ahí en su lugar. Puede levantar sus manos y decirle: toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Somos el fruto de tu aflicción. Estamos aquí por tu gracia. Estamos aquí por lo que hiciste por nosotros, Señor. Toda gloria y todo honor te lo entregamos a ti, Señor. Y hoy nos exponemos a tu palabra, para que sea tu palabra como un espejo, Señor, mediante el cual nos veamos. E igualmente que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y haga, Señor, todo aquello para lo cual hoy es enviada esta palabra. Señor, que pueda salvar, traer salvación, restaurar, sanar, Señor, y proveer, suplir cada necesidad en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos este tiempo tan hermoso en el cual te hemos podido alabar, adorar. Y ahora, Señor, danos oídos preparados, oídos sensibles, Señor, a tu voz, un corazón sensible, Señor, y que podamos recibir tu palabra, y por esa palabra fructifiquemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sea bienvenido usted esta mañana. Amén. Hay alguien que hoy esté por primera vez con nosotros, queremos darle la bienvenida. Gloria al Señor. Mantén tu mano en alto, hermano. Dios te bendiga. Alguien, que Dios te bendiga ahí, en nombre de Jesús, allá atrás. ¿Habrá alguien más hoy que esté por primera vez? Queremos saludarles. Les bendecimos en el nombre de Jesús, e igualmente a los que estén en las transmisiones. Tal vez por primera vez alguien escucha, alguien ve, alguien se conecta, y sea bienvenido en el nombre de Jesús. Y que desde donde quiera que se encuentre, la palabra pueda ministrar su vida, y usted sea hoy más que bendecido en el nombre de Jesús. Vamos a entrar a la palabra. Y dice la carta del apóstol Pablo a los romanos: pues lo que la ley no pudo hacer. La ley no fue dada para nosotros, fue dada para el pueblo de Israel. Pusieron mandamientos, estatutos, ordenanzas para ellos. Pero cuando vino la ley, ¿qué pasó con el pecado? Dice que aumentó el pecado, porque antes hacían las cosas y según ellos estaban bien, pero la ley vino a marcar que eso no estaba bien. Entonces dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil. Mire, la ley era débil por causa de la carne. Ahora, ¿a qué se refiere? Porque eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿A qué se refiere cuando habla de la carne? ¿La carne de quién? La humanidad nuestra, la naturaleza caída del hombre en desobediencia, en pecado. Entonces dice que la ley no pudo hacer. O sea, la ley se hizo débil, o fue débil por causa de la carne. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. O sea, tomó forma. O sea, por eso dice el libro de Hebreos: por cuanto sacrificio y ofrenda no quisiste, entonces me preparaste cuerpo. A Él, porque Él es Dios, es eterno, y al Hijo le preparan un cuerpo semejante al nuestro. Ahora, la gran diferencia, que un cuerpo de carne, pero puro, un cordero. Por eso dice que así como el cordero, se sabe que cuando viene el pecado se establecen sacrificios, y el sacrificio de un cordero vendría a ser el sustituto de aquella persona que había pecado. O sea que en lugar de que muriera el pecador, moría el cordero. Pero todos esos sacrificios eran sombra y figura del sacrificio que habría de venir.
Por eso cuando Juan presenta al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero Él fue perfecto, es perfecto y fue preparado sin ninguna contaminación, sin ningún pecado. Entonces dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado. Ahora dice, condenó al pecado en la carne. Pero ya no en nuestra carne, sino en la carne. Esa palabra condenar también se traduce juzgar. Juzgó, juzgar por un crimen. Mira, a mí me llamó la atención que así define una de las concordancias, juzgar por un crimen con un buen ejemplo. O sea, el pecado se había enseñoreado de todos. Y cuando vino la ley, pues el pecado siguió tomando ventaja de ello por causa de la carne, por causa de la inclinación de todos los seres humanos a pecar, a errar en el blanco. Entonces vino Él, envía a su Hijo, le prepara cuerpo en semejanza de cuerpo de pecado, pero sin pecado, y juzga al pecado por un crimen. ¿Cuál era el crimen? Haber llevado a todos a la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces dice, juzgar por un crimen con un buen ejemplo, porque aunque Él fue tentado en todo, no pecó. Entonces, otras versiones dice que condenó, destruyó al pecado en esa carne, en el sacrificio de Cristo. En la Santa Cena, hoy vamos a considerar la necesidad de comer de su carne y beber su sangre. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza nuestra, por causa de nuestras carnalidades. Y no solo hablo de pecados, porque ¿qué es lo que puede estar morando en nuestra carne, en nuestra naturaleza? Tomando en cuenta algo que nuestro apóstol enseñó hace algún tiempo, él decía, ¿qué entendemos como qué es la carne? Y él decía, porque todos decimos, vos sos carnal, pero ¿a qué nos referimos? Claro, tenemos ya alguna definición, pero él decía, y me acuerdo que puso una fórmula ahí, ¿verdad? De que C es igual a M más A. ¿Y qué será eso, hermano? Álgebra, no es álgebra. C es carne, la M es músculo, o sea, lo que usted puede tocar, y A, el alma no restaurada, el alma con una inclinación, con ataduras hacia hacer todo lo pecaminoso. Entonces, ¿qué es lo que puede estar habitando en nuestra carne? No solo pecado, debilidad, enfermedad y todo aquello que es destructivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué es una necesidad que usted y yo hoy comamos de su carne y bebamos? Y tenemos que entenderlo, porque allá en Juan capítulo 6, aquellos a quienes Él les dijo, si ustedes no comen la carne del Hijo y no beben su sangre, no tienen vida eterna. Entonces ellos se escandalizaron, y dice Juan 6:66, usted lo puede buscar, que desde ese entonces muchos se alejaron de Él, porque ellos no entendían. Pensaron que lo que tenían, que ellos como que los estaba haciendo para que ellos se volvieran como caníbales y se lo tuvieran que comer. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Y con la ayuda del Señor, la palabra y el Espíritu lo vamos a ir entendiendo. Yo puse acá algo que quise ilustrar. Dice, Él nos sustituyó en su muerte. La paga del pecado, la ley demandaba también, por eso fue condenado el pecado, porque el pecado a causa de la ley dijo, hoy todos tienen que morir. Entonces él sacrificó su carne y derramó su sangre. Y aquí puse hoy, ¿cuál es nuestra condición? Tu condición, mi condición hasta el día de hoy. Digamos, si el Señor, por eso estamos delante
de un tribunal, delante del tribunal del Espíritu Santo. Antes de que lleguemos al tribunal del Hijo, al bimá de Cristo, nosotros nos presentamos hoy. Por eso nadie más que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar a participar. Y la palabra, el Espíritu Santo, porque jamás va a contradecir la palabra que fue escrita, es la que se vuelve nuestro parámetro para examinarnos y comer del pan y beber de la copa. No tal vez un hermano, no tal vez ni siquiera nadie, ni yo, nadie. Sin embargo, mucha gente tiene prejuicios de la Santa Cena y hay un temor muchas veces decir, no, yo no estoy preparado para tomarla. Eso es más o menos como que el enfermo diga, estoy enfermo y no estoy preparado para tomar la medicina. Se supone que si no se toma la medicina es posible que muera. Pero cuando él dice, yo estoy enfermo y necesito medicina. Entonces, cuando usted ve su carne y ve su sangre, su naturaleza, tantas cosas pecaminosas, pero también como enfermedades y todo lo que podamos estar padeciendo, vemos una necesidad de participar, de comer su carne y beber su sangre. Es decir, aceptar, reconocer, entender que lo único que nos puede restaurar, salvar, transformar es Él. Y sin Él nada podemos hacer. Nuestra condición de carne y de sangre, ¿cuál es? Tomando en cuenta que no solo hablamos de lo físico, del músculo, de los huesos, de la ley en miembros. No solo hablamos de receptores a nivel del cuerpo. Cuando dice un pasaje de la Escritura, cada uno, cuando alguno es tentado, cada uno es atraído, dice, por su propia concupiscencia. Esos son receptores que hay a nivel del cuerpo, a nivel del alma o a veces a nivel del espíritu. Pero también hablamos del alma. Dice la Biblia que el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. ¿Habrá un alma aquí que no haya pecado? Todos. Entonces, ahora, si Cristo es el Cordero y es el sustituto, es la ofrenda por el pecado que el Padre acepta, cuando yo como la carne y bebo su sangre, estoy diciendo que por mí hay alguien que murió y que aunque en mi alma haya pecado, puedo ser restaurado. Y por eso dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. Ahora, el Cordero de Dios, el Hijo. Y fíjese que al poner carne y sangre aquí, yo la puse en color negro, ¿ves? Pero hablando de nuestra condición, porque hablé de impureza. Puedo decir que es impura, imperfecta, deteriorada, deformada. Si usted puede ver personas que tal es a nivel del cuerpo, el cuerpo es como el vehículo, ¿verdad? Ya casi a veces se nos cae, pero la gente todavía apenas se siente bien y otra vez a darle rienda suelta a su alma viciada, inclinada. O sea, ¿se acuerda de un dicho que dice que a la gallina que come huevo, ¿cómo es? Ni quemándole el pico se le quita? ¿Pero por qué lo dirán? ¿Será que le han quemado alguna gallina literalmente el pico o no? No, lo hablan seguramente por nosotros, ¿verdad? O sea que a veces ni porque nos haya pasado una cosa u otra, ¿verdad? Entonces ahora cuando puse carne y sangre hablando de Él, lo puse en blanco, que significa pureza, perfección. Y cuando nosotros participamos de la Santa Cena, entonces hay una transformación. Podemos ser transformados. Amén.
Y ahí puse otra flecha, somos transformados porque hay un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No deformados, transformados de gloria en gloria, amén, de gloria en gloria, hasta alcanzar la estatura de Él, ser semejantes a Él, haber recuperado la imagen de Él, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, para restaurarnos en nuestra carne y en nuestra sangre y ser transformados. Porque carne y sangre no pueden heredar en el reino de Dios. Juan 6:53 dice: entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Miren eso. O sea, alguien dice, a nadie se le va a obligar. Si usted viene hoy, no, pastor, yo no me siento bien y me han dicho que hasta que yo alcance los más altos niveles de santidad, entonces puedo comer de la Santa Cena. Pues primero Dios, tal vez no sea antes de la venida, sino después. Tal vez usted agarre la revelación ahí, pero es su asunto. Pero el que no come, el que no participa de la Santa Cena, no tiene vida. Y esta palabra, hermano, yo estoy vivo, vida, esa es vida bios, existencial, esa pronto se puede acabar. Pero la vida zoe es indestructible, esa es la vida de Dios. De ahí que si en tu vida bios, existencial, hay una enfermedad, hay alguna situación, algún achaque, alguna dolencia, incluso alguna enfermedad de carácter terminal o incurable, cuando tú comes la carne y bebes su sangre, la vida zoe, la vida de Dios viene a ti, entra a ti y puede cambiar tu situación, la cual estés pasando hoy, en el nombre de Jesús. Por eso dice, si ustedes no comen la carne, no toman Santa Cena, en otras palabras, no creen en lo que yo hice por ustedes, y por eso es un misterio en la Santa Cena, es algo tremendo, y por eso necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que nos permita escudriñarnos y creer en la palabra, que hoy podemos llevarnos más de un beneficio de la Santa Cena en nuestra vida. Aunque el sacrificio fue hace más de 2000 años, usted hoy puede acercarse a conocer lo que Él dio, lo que Él hizo, el poder que conmovió, incluso no solo en su... Por eso dice la Biblia que cada vez que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor estás anunciando, estás proclamando hasta que Él venga. Entonces, vida en nosotros. ¿Qué es lo que trae la Santa Cena? Al comer su carne y beber su carne, pues vida zoe. Entonces, esa vida zoe, por ejemplo, se tenía en el huerto porque ahí estaba el árbol de la vida. El hombre no fue hecho para durar cierto tiempo. El hombre dice, por eso ahí todavía ni siquiera había, cuando no habían pecado, Eva no era una madre de terrenales, sino madre de vivientes. Entonces tenían vida zoe. Cuando ellos fallaron, pecaron, entró el pecado y perdieron esa vida. Por eso cuando lo sacan al hombre del huerto, le dicen que del polvo fue tomado y al polvo volverá. Se le dan un principio, pero cuando el Señor formó al hombre, lo hizo. Dice que sopló aliento de vida en él para que tuviera vida zoe, vida de Dios. Entonces, hablar de la vida zoe es la vida de Dios. Entonces, de ahí que si han habido, porque la vida bios es como que es vulnerable a las doncellas de la muerte, a las enfermedades, al pecado, a las debilidades. Pero hoy el Señor hay algo poderoso que puede hacer en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aleluya.
Aleluya, en la Santa Cena recibes vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús hoy hay vida eterna para ti. Al comer del pan y beber de la copa hay vida eterna en nosotros. La eternidad de Dios entra en nuestra vida. Y ahí estamos siendo transformados. Y yo lo resucitaré en el día final. O sea, en la Santa Cena, si Cristo no viniese y a ti te tocara o a mí nos tocara que partir antes, como dijo alguien, no por la vía aérea, es el arrebatamiento, sino la vía terrestre, el cementerio. Si le tocara, entonces por cuanto usted comió su carne y bebió su sangre, hay una promesa. Cuando la final trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya, y luego nosotros los que estemos vivientes en ese tiempo seremos transformados y levantados juntamente con ellos. Si eso se pasara. Juan 6:56, el que come mi carne. Cuando él se revió, el que trae, el que recibe mi naturaleza, porque hablando de su carne está hablando de su naturaleza, de su perfección, de su santidad, de su fortaleza, no de nuestra debilidad. O sea, como que hay un cambio de dimensión ahí. Yo renuncio a mi condición de carne pecaminosa, enferma, y adquiero esa nueva dimensión, la de Él. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece. De ahí que hay mucha gente, yo no sé, tal vez algunos han comido sin discernir, porque dice el apóstol Pablo que el que come sin el discernimiento, y el discernimiento es uno de los dones del Espíritu Santo. El que come sin discernirse, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos enfermos, debilitados, enfermos, y otros duermen entre vosotros. No dice algunos, muchos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es bien interesante, hermano, porque en nuestro caminar o en tu caminar cristiano, ¿cuánto permaneces en el Señor? ¿Eres de los que permanecen o eres de los que por temporada le buscan? Solo cuando les llueve sobre mojado. Ya. Sí, hermano, cuánta gente se acerca al Señor. Es que yo quiero que me sane el Señor. Y tal vez hoy puede sanarte el Señor de algo. Pero ¿qué vas a hacer cuando recuperes tu salud? Volver al trabajo, hermano, volver ahí porque ya me siento campeón otra vez. Ya cuando lo necesite otra vez regreso. Y no pueden permanecer. Hay pruebas, hay dificultades, pero el que come, el que participa en la Santa Cena comiendo su carne y bebiendo su sangre, permanece. Aleluya, hermano. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni espada, ni peligro, ni desnudez, nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque estás amarrado a Él, agarrado de Él, y nada te puede separar. Esta palabra permanecer es vivir. O sea, que la Santa Cena nos lleva a tener una vivencia, una relación de vida con Él. Esta palabra también significa durar. O sea, que el que no participa de la Santa Cena no dura. Como dijo alguien por ahí, es llamarada de tusas. Hermano, hagamos vigilia, hagamos 40 días de ayunos, hermano, salgamos a evangelizar, hermano, hoy hagamos todo. Y el día que el hermano que me dijo eso, ¿qué pasó? Ya no vino, no duró. Estaba emocionado solo un día. Pero el que come, aleluya, el que participa de la Santa Cena, está, hermano, está parado en la roca
inconmovible, que es Cristo, y de ahí el enemigo no podrá hacer nada. Has edificado tu casa sobre la roca. Podrán venir pruebas, hermano, podrán venir vientos, tempestades, huracanes, ríos, y tu casa no va a caer, tu vida va a permanecer, porque está fundada sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria en este día al Señor por ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros? Esta palabra significa quedarse. El que come mi carne y bebe mi sangre se queda. Miren, este tiempo ha sido como un sacudión. Aquellos árboles que ya están así con hojas secas y todo eso, y no sé si usted ha hecho ha tenido esa oportunidad, y le van a meter y se cae todo, hasta si tienen frutos, todo el que ya está pasado de maduro, seco, ahí para abajo. ¿Y qué es lo que se queda? Lo que tiene fortaleza. Este tiempo para la iglesia, para toda la gente, para toda la iglesia de Cristo, no solo aquí, en todos lados, ha sido un sacudión. Y algunos, hermanos, yo pensaba, pero ¿dónde está el Señor? ¿Por qué permitió la pandemia? Y empiezan, no entienden. No, ya mejor ya no, hijo. Y ahí están. Y si usted les pregunta cómo les va, le dicen, bien, pero bien mal, y creo yo. Pero ellos dicen que les va bien. ¿Y cómo le puede ir bien a uno sin Dios, hermano? ¿Cómo le puede ir bien? Pero gracias a Dios que usted está aquí hoy. Y gracias a Dios por los que están conectados hoy. Eso significa que usted se quedó porque tiene una prioridad de buscar el reino de Dios antes que todas las cosas. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron, dice otra versión, pero me gusta esta que dice participan, de carne y sangre. Esto es interesante, hermano. Mire, recuérdense que somos seres tripartitos. Cuando nace un bebé, acá un niño, un bebito, es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Trae la semejanza o parecidos físicos a sus padres, ¿sí? Pero el espíritu no empezó cuando nace del vientre de la mamá. Él ya estaba, tuvo un éxodo. No fue un espíritu que el Señor sigue creyendo, no, están. Todavía, en otras palabras, mientras están naciendo, está dando el Señor una oportunidad. Porque aquí hay salvación, porque aquí enviaron a su Hijo para que todo aquel que le reconozca. Por eso Él dijo: de los que me diste, ni uno solo se perdió. Y dice Juan capítulo 6 que nadie viene a mí, dijo Jesús, si mi Padre no lo trae. El Padre envía al Espíritu Santo para que nos traiga a nosotros. Algunos no nos traen, bueno, sí nos traen, pero como jalados con grúa, ¿va? Porque esa palabra, si mi Padre no lo trae, si mi Padre no lo arrastra. Así que si antes de usted, antes a puras arrastrones, a usted lo están llevando a Cristo, dele gracias a Dios. Y dice también: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, pero hubo un olvido de todo eso. Y ahora que venimos a Cristo, note esto, dice: por eso los hijos participan de carne y sangre. ¿Y cómo pasa eso? Digamos, los niños nacen, sus primeros días, alaban a Dios, y si no oran los papás, papá, no oraste por la comida. Ay, sí, perdóname, hijo, de veras, hay que orar, aunque sea porque, no solo porque hay que orar, sino porque el nene ya se da cuenta. Hay hijos que le dicen a la mamá o al papá: vamos a la iglesia, ¿y cómo vamos? Y vamos. No quiero ir, le dice el viejón, o la viejona. Pero vienen los niños: sí, yo quiero ir, y llévame al culto. Y a veces por los hijos hay que ir. Pero como ellos participan de carne y sangre, o sea que en un momento determinado, si hay una buena administración, va a ser más fácil
mantenerlos en línea con el Señor, pero si ellos los descuidamos, fácilmente se extravían. Y entonces, como participaron de carne y sangre, ellos van a tarde o temprano experimentar lo que es la tentación, lo que es la transgresión, el pecado y posiblemente hasta la iniquidad. Entonces viene Cristo, viene el Hijo de Dios, y Él mismo participa de carne y sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces lo que hacemos después de que nosotros ya participamos de carne y sangre, ya tomamos este cuerpo de pecado, de semejanza y que nos llevó a pecar. Ay, hermanos, yo no sé, usted peca todavía. ¿Cómo se siente después de haber pecado? Feliz, hermano, feliz. No, antes sí, antes. Yo espero que antes de Cristo seguramente. Vamos, si peleó con él, ¿cuántos pelearon antes de ser cristianos? No, espero que ahora ya no, pero sí a los golpes. Fíjate que a uno ahí vos sí me hizo nos mates y no sé qué hiciste. Le pegué una, mira, le pegué una buena voz. Es que conmigo nadie se mete. Se sentía que ahora hace algo igual, sin querer, queriendo, en defensa propia. ¿Cómo se siente? Mal, man. No. Quisiera que el Señor me librara de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso, porque no quiero fallar ya no quiero pecar. Pero esos pecamos. Entonces Él vino a participar de lo mismo, para que cuando usted come su carne y bebe su sangre, diga: yo quiero esa semejanza, yo quiero esa actitud, yo quiero esa forma de vida que Él vino a mostrar. Dice aquí, esta versión me llamó la atención, es la Biblia versión israelita nazarena, algo así dice, Hebreos 2:14. Por eso, como los hijos, oiga bien, y ahí están incluidas las hijas también, han participado de una naturaleza mortal. Ahora aquí hay que entender algo. Recuérdense que en el espíritu es asexual, no es, el espíritu, no es, por eso dice los hijos. Solo ya a nivel de cuerpo es cuando el Señor pone una específicamente, ¿verdad?, con muchos fines familiares, establecer familias, ya pone un cuerpo con un femenino o un cuerpo masculino, pero el espíritu no es, este espíritu es femenino, este es masculino. El espíritu es el espíritu. Entonces dice, por cuanto los hijos, no es que esté excluyendo a las mujeres, han participado de una naturaleza, ¿qué? ¿Cómo dice esta versión? Mortal. Mire, hermano, es que qué lindo es cuando uno está en sus primeros años y todo, qué linda la vida, y uno ni penas tiene, solo jugar de su vida. Pero ya empieza el tiempo, empieza a crecer y ya empieza a llegar los 25, los 35, 45, y usted empieza con los dolores, no de parto, que eso sí, sino dolores de los, como dijo, cualquiera que ya le duele algo, ya son los años, hermano. Ya es normal que le duela todo, porque hay una naturaleza mortal, temporal. De igual manera, Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte, hermano, y librarnos de esa naturaleza mortal. Porque el que come su carne y bebe su sangre no tiene una naturaleza mortal, lo están transformando a una naturaleza de viviente, porque recibe la vida de Dios, una vida zoe en él. Si tememos alguna situación pecaminosa o de enfermedad, yo necesito. He ido al médico, dice el médico, mira esto y tienes que tratarte esto, y vaya. Eso significa que todavía hay una naturaleza mortal. Y si le pregunto yo, ¿usted se quiere morir? Porque esa naturaleza mortal, sea porque es por el pecado va a traer muerte. Muerte, separación, muerte física, muerte espiritual. ¿Cuántos se quieren morir? Si hasta aquel que lo asaltaron, que le dijeron la vida o el dinero, dijo, ¿qué dijo?
la vida porque el dinero me sirve. 1 Corintios 15:50 dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Recuérdense que aquí no está hablando de ver el reino de Dios, porque Juan capítulo 3 dice que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es vivificar el espíritu que está muerto, darle identidad de su origen. Pero luego dice que hay que nacer del agua y del espíritu. Eso es bautismo en agua, que es un misterio, es una dimensión, y bautismo en Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entrar en el reino. ¿Pero qué viene después de entrar en el reino? De ver el reino, de entrar en el reino. ¿Qué sigue? Heredar en el reino. ¿Y eso qué significa? A ver, hermano, ¿qué significa heredar en el reino? ¿Qué significa heredar? Si cuando hasta para heredar lo físico, dice que se muera mi papá y mi mamá para heredar la casa, el carro y todo. La gente cuando le dan la herencia empiezan a disfrutar. ¿Qué significa para usted heredar en el reino? Si no, como dijo alguien, va a estar solo, antes que herede va a estar solo como el chinito Milal. Solo Milal en el reino. Pues mira usted, y cómo Dios bendijo a este hermano, y cómo restauró su matrimonio, y cómo lo sanó, y cómo Dios le proveyó. ¿Y yo cuánto? Es que no has heredado. ¿Y por qué? Quizá no ha llegado el tiempo, pero porque dice también Gálatas que mientras el heredero es niño y no ha crecido, en nada se difiere del esclavo, sino que está bajo tutores o administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, pero aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar en el reino de Dios. O sea, de ahí la necesidad, hermano. ¿Cuántos quieren heredar en el reino de Dios? Qué hermoso cuando llegue ese tiempo, hermano, cuando se cumple la palabra: y estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Así, porque dice la palabra, y estas bendiciones vendrán hacia ti y te alcanzarán. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso significa, Señor, ¿cuánta gente? Dame la bendición, Señor, dame la bendición. Padre, ¿qué será que no me bendice, Señor, hermano? Deme una bendicioncita, hermano, y otra bendicioncita. Se acerca usted a una persona bendecida y le hace su saco así, y se echa un poquito para que se le pase a usted la bendición del otro. Y ni así. Pero cuando llega el tiempo de heredar, cuando te pones en la condición de heredar en el reino de Dios, Señor, estoy tan bendecido, te vas para acá, hermano, mire, y la bendición te sigue, la bendición del Señor está, y dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, hermano. Dios te quiere bendecir porque eres su hijo, eres su heredero. Él quiere que poseas, hermano, las riquezas, hermano, aún del siglo venidero, las tengas ahora. Pero ¿qué es lo que nos impide heredar? Y estamos, por eso, ¿se acuerda aquel salmo cuando dice la Biblia? Dice, habla del pan de afanosa labor. Te levantas de madrugada y no tengo nada en contra, es bueno. Y te vas tarde a reposar y no vas a la iglesia porque tienes mucho trabajo y te afanas y todo eso, y comes pan de afanosa labor y todo eso. Y le pasa a uno, hermano, cuando hasta deja de comer porque ya no tiene tiempo ni para comer, porque tiene que trabajar, porque quiere tener más, quiere tener herencia, casa, carro, sueldos, puntos, dice. Y entonces dice, cuando al amado, cuando a su amado, dice, el Señor le da, aunque este esté descansando a su lado, reposando en el Señor, viene a la iglesia, se olvida de todo, adora al Señor y sabe que en cualquier momento el Señor hace un milagro en su vida.
Entonces, pero la carne y sangre no pueden heredar en el reino. O sea, si no hay una transformación de lo que mora en nuestra carne y en nuestra sangre, a que nos lleve a una santidad, a una consagración, a una vida dedicada al Señor, a una vida que glorifique a Cristo todos los días, las bendiciones pueden estar retenidas ahí. Entonces, pero cuando usted come, la necesidad de comer la carne y beber su sangre, lo hace candidato a heredar estos días, a heredar en este tiempo. Aleluya, glorioso. Esto es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú comes la carne y bebes la sangre del Hijo, cuando el Padre te ve a ti, ya no está viendo tu semejanza, tu carne, sino empieza a ver el sacrificio de Cristo antes de verte a ti. Empieza a ver la perfección de su Hijo antes de verte a ti. Empieza a ver cómo la voluntad del Hijo se rindió al Padre en vez de tu propia voluntad. Y entonces viene la bendición. Heredas. Dice, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermano, tenemos una herencia gloriosa en el reino de Dios. Hay una herencia preciosa para ti y para los tuyos. En ese reino no hay crisis. En este reino no hay efectos de la guerra. En este reino de Dios no afectan las situaciones terrenales, no afectan las alzas de precios y todas las situaciones que se van a ir dando en este mundo. En ese reino no afectan las enfermedades, no pueden entrar. Todo lo que está dispuesto para ti, lo necesitas heredar. Pero carne y sangre no pueden heredar. Entonces hoy, al comer del pan y beber de la copa, acércate con el anhelo de que tu vida, tu naturaleza, que uno está a veces, Señor, hoy se me va a consagrar, Padre, es que esta semana sí, no voy a traer ni un pensamiento que no te agrade a ti, Señor. Y al ratito ya se le cruzó alguno, y al ratito ya le entró un mal pensamiento. Le hacen algo, lo provocan, ¿verdad? Le provocan su carne. Y usted no puede reaccionar espiritualmente si no sale con el machete. Como aquel, ¿verdad? Que lo estaban va a molestar, fastidiarlo, ¿verdad? Porque era cristiano. A veces a los cristianos los fastidian, hermano. Aleluya, que Jesús. Miren, le dijo, yo soy cristiano, pero el machete que cargo no es cristiano, le dijo. Así que con eso tengan cuidado. Entonces le sacan machete. Y si le sacaron a reslucir su carne que todavía hay. Y a veces es bueno eso, ¿ves? No se frustre. Cuando el Señor permita alguna tentación, permita alguna situación que evidencie que todavía usted necesita ser transformado. Porque la religiosidad o el espíritu religioso nos vende una falsedad, haciendo creer que ya todo está hecho y que no nos falta nada, y que solo las alas nos faltan para volar. Y no es cierto. Tenemos que ser transformados. Voy a ir rapidito, así ministramos ya, porque yo creo que a estas alturas usted y yo estamos necesitados de comer de su carne y beber su sangre. Y que nos transforme, hermano, que nos transforme. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La carne se contamina el espíritu. Al hablar de carne hablo de el alma también. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces necesitamos limpiarnos de toda contaminación. Entonces cuando usted come el pan y bebe la copa, está comiendo de su carne no contaminada, de su sangre no contaminada. Y lo que trae la administración que usted está trayendo a su carne y a su sangre es una descontaminación. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación, que son inmundicia, que son lascivia,
que son idolatría, que son y hechicerías, enemistades. Ay, no, hermano, esos que fornican, esos que adúlteros, sí, hermano. Pero yo no, yo solo unas cuantas enemistades tengo por ahí con otros. Pero igual, esta es la carne. ¿Ah? Te hago una pregunta aquí entre nos, no voy a preguntar otras cosas. ¿Tienes todavía hoy alguna enemistad? Así, hermano, es que se me cae mal ese hermano, ¿no? Que no. Amén, le dice a todos. A veces hay gente que está peleando, como dice que había uno que llegaba tarde a las reuniones y cada vez que llegaba preguntaba: ¿de qué están hablando para contradecirles? ¿Ah? Entonces, porque quería pelear. Hay gente peleonera, hermanos. Pero ¿usted no conoce alguno? Tienen enemistades, buscan enemistades. A la iglesia no vienen para hacer hermandad, para llevarse bien, sino para ver con quién se pelean. Y cuando se pelean aquí o en otros lados, se van para allá para ir a pelearse con otros. Y de veras, son enemistades. Eso es carne. Pleitos. En la casa hay pleitos a veces en nuestra casa, hermano. La pura carne, ¿verdad? Pura carnicería, ¿va? No tiene para ir a la carnicería, pero ya tiene carne en su casa. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hermano, es envidia santa, hermano. Para no decir que es carne, ¿verdad? Esta es envidia santa. ¿Habrán envidiosos aquí hoy, hermano? Pregunte por ahí. ¿Usted es envidioso o envidiosa, no? O cuando mira que alguien se estrena eso: gracias, Padre, por la bendición que le estás dando al hermano. ¿Ah? Eso es carne, esa es la carnalidad. Entonces, esas actitudes, eso se manifiesta, son las obras de la carne. Y si usted ve más de algo de lo que estoy leyendo y todavía el Espíritu le revela más de esto, entonces sepa usted que usted necesita, y yo necesitamos, comer de su carne y de su sangre, para que haya como hermano, nos transfieran a nosotros esa santidad, lo que Él es. Dice: homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, por lo menos, hermano, si, ay, hermano, ¿cómo hago? Yo me tengo una enemistad de vez en cuando, hermano. Entonces viene y se limpia de esa contaminación. Es que no he logrado perdonar, es que esta hermana no. Y mire, hermano, lo más tremendo, que tal es enfrente de tu habitación celestial la van a poner en el cielo y te la vas a encontrar allá. Y aquí no la soportas. Hermana, ay Dios, que Dios te ayude. Terrible. Pero mire, cuando alguien viene y no se limpia, tiene habilidad. Si usted miente, ¿verdad? Eventualmente se echa su mentira, pero después agarra práctica para mentir, ¿verdad? Y se fabrica unas así, y todo se la cree, porque practica. Entonces aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no morimos a nuestra carne, por eso en la Santa Cena debemos rendir áreas de nuestra vida, morir a lo nuestro, para que tengamos la vida de Dios en nosotros. Pero dice el verso siguiente: los que pertenecen. Le voy a leer estas versiones y ahorita entramos a comer del pan y beber de la copa. Nueva Traducción Viviente dice: los que pertenecen a Cristo. Amén. Voy a hacer una pregunta: ¿y cuántos ya son propiedad de Cristo acá? Amén. Aleluya. ¿Cuántos son propiedad de Cristo? Hoy le conviene, si no, saber es propiedad del diablo. Entonces, sí, hermano, que el que no quiere tener, es que Cristo vino para dar su vida y comprarlo, entonces para quitarle derechos al enemigo. Así que si usted está lejos del Señor, usted renunció a ser propiedad de Cristo y necesita reconciliarse con Él hoy. Si no, sigue el diablo haciendo que ore por mí, que reprenda al diablo, dice Dios. Y uno a veces orando, hermano, por gente que le está pasando algo: Padre, en el nombre, sánalo, Señor. Dice: Señor, no lo va a sanar porque esta es propiedad del diablo. Me rechazó a mí, me rechazó mi sacrificio. Entonces quiere decir que la propiedad de Cristo le da derechos a Cristo
a operar en tu vida. Pero si no eres propiedad, entonces alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído en su corazón y no confesado con su boca que Cristo es el Señor, pues que no ha aceptado, no ha recibido a Cristo en su corazón, pues no es propiedad de Cristo. Y si usted está aquí o a través de las cámaras hoy quiere pertenecer a Cristo, tiene que recibirlo, creer en Él, aceptarlo en su corazón y reconciliarse con Él si se ha alejado de Él. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Entonces, gloria a Dios, usted ya creyó en Cristo, ya le aceptó en su corazón, ya lo confesó con su boca, ya se bautizó, y si no, ¿qué está esperando? Aquí se puede bautizar, si ya creyó en Jesucristo, si no se ha bautizado. Ahora, si lo tienen estudiando un año para ver si gana el examen y luego se bautiza, saber qué doctrina le están enseñando, porque así me dijo alguien. Mira, hermano, me ore por mí, me dijo un hermano, no, de aquí no voy a pensar, ¿va? Y ahí lo conocí, un trabajo y todo eso. Hoy tengo examen, ¿y de qué le dije yo? Me van a examinar en la iglesia y si lo gano, es que llevo unos meses estudiando la Biblia, y si lo gano, entonces me bautiza. Me dijo, Dios mío, dije, le están cerrando, ni entran al reino, ni lo quieren dejar entrar, porque así les pasa a algunos. Dice esta Biblia, Arcas Fernández dice, y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces ya pertenecemos, ya creímos, entonces ahora hay que crucificar la carne. Hay que rendirlo todo para que cuando comamos su carne y veamos su sangre, nosotros estemos muertos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra pecaminosidad. Dice, y no en vano, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de bajos instintos, junto con sus pasiones y apetencias. Entonces, si nosotros somos de Cristo, pero no hemos muerto a nuestra carne, no hemos crucificado nuestra carne, y por eso en la Santa Cena hay muerte y hay vida. Muerte al comer el pan, que significa muerte, y vida al participar de la copa, como en el bautismo. O sea, por eso son dos ordenanzas en el Nuevo Testamento para nosotros. Uno, bautismo en agua, porque quien se bautiza en agua, cuando es sumergido, se hace semejante a Cristo en su muerte, y cuando Él sale del agua, se hace semejante ¿a qué? A su resurrección. Pero cuando usted ya se bautizó, entonces come del pan, sigue muriendo a cosas que hay, sigue renunciando a su naturaleza carnal, pecaminosa, y dice, hoy renuncio a esto en el nombre de Jesús. Y cuando usted bebe la copa, usted está como que trayendo también esa vida de Dios a ministrar la suya. Eso es glorioso, hermano. Yo siempre recuerdo un testimonio de nuestro apóstol Sergio al decir que a él estaba hospitalizado y lo iban a intervenir, y para eso le tuvieron que llevar donadores de sangre, pero como ahí no llevan, mire, no le ponen la misma sangre de los donadores, agarran de cualquiera la que ya tienen ahí. Y dice que él le pusieron sangre porque necesitaba, y se va, hermano, no la aceptó su cuerpo. Dijo, saber de quién era esa sangre, ustedes saber qué, saber sangre de qué mañoso le pusieron, ¿va? Entonces dice que, ¿y sabe qué pasó? Tendía a morirse. Le llevaron Santa Cena, comió del pan y bebió de la copa, porque él dijo, bebed, que esto es mi sangre, la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y cuando él recibió esa sangre, hermano, el vino, ¿sabe qué pasó? Inmediatamente recibió sanidad, lo descontaminó, se descontaminó en la Santa Cena. Entonces algo así podía sucederle hoy, nos puede suceder a nosotros hoy.
Amén, porque el poder del Señor está manifestado aquí. Gálatas 5:24, Biblia Casti, y los que pertenecen a Cristo. Claro, perdón que mencione esto, pero ¿sabe por qué hay guerra ahorita? Allá ¿dónde hay guerra? Ahí con los rusos, ¿verdad? Y los ucranianos. ¿Sabe por qué entran los rusos ahí a invadir? Porque ellos creen que tienen cosas que les pertenecen a ellos, gente que les pertenece. Entonces dice, tenemos que ir a ayudarlos, y para eso tienen que pelear contra los que no están a favor de que eso pase, porque ellos tienen ahí gente que habla el idioma de ellos, que se creen con su cultura y todo. Entonces entran ahí porque tienen derechos, no legales tales del gobierno, pero sí de la gente que le dice bienvenido. Eso es más o menos, mire, y aquí no es el tema familiar, pero es más o menos que uno del padre, uno de papá y las mamás estén en la casa orando: Padre, que tu santidad esté en este lugar, que toda obra del diablo sea echada afuera. Pero tiene un hijo o una hija no creyente que le dice: bienvenido, don Sata, a esta casa. Entonces el diablo entra así porque tiene derechos ahí, ¿sí? No dice que en la casa de aquel sacerdote llamado Elí, estaba Elí, sacerdote, pero los hijos de Elí eran hijos de Belial. O sea que el enemigo tenía derechos por causa de ellos. Entonces en nosotros internamente hay una batalla a veces, porque por un lado usted puede decir, si yo le pregunto: hermano, ¿a quién le pertenece usted? A ver, a todos me van a decir: a Cristo. ¿Habrá alguno aquí que le pertenece a Satanás? No, ahorita nadie. Pero la pregunta es si dentro de nosotros hay actitudes o hay áreas que no han sido rendidas, que le dan derechos al enemigo. Y los que pertenecen, por eso dice que lo que tienen que hacer los que pertenecen a Cristo, han clavado en la cruz los impulsos de su naturaleza pecaminosa. ¿Hay impulsos todavía en nosotros de una naturaleza pecaminosa? ¿O solo la santidad de Dios se ve en usted, hermano? Si usted me dice eso, yo no se lo creo, porque yo creo que ahorita mismo lo vienen a traer el Señor para llevárselos antes que se contamine aquí en la tierra. Entonces dice que los que son de Cristo vienen, comen del pan y beben de la copa. Señor, reconocemos el sacrificio tuyo. Y por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque fue Cristo el que murió, pero Pablo dijo: ese sacrificio es suficiente para mí también, y yo declaro hoy que con Él estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, hubo una entrega. Él crucificó su carne, sus deseos pecaminosos. Porque los que son de Cristo, dice esta versión, crucificaron su carne con todas sus penas. Me gusta esta versión, ¿verdad? Por si hay alguien que tiene algunas, es un alma en pena y apetitos. Entonces, en Cristo tenemos una bendición tremenda, hermanos. Hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de oportunidad para nosotros. Para mí, pues es un día de oportunidad para usted. Es un día de oportunidad para mí. Y digamos, aquí en esta mesa es un banquete. Que el Señor bendiga a los hermanos, las hermanas que preparan su tiempo, disponen su tiempo para preparar nuestra mesa. Pero hay una oportunidad para todos. Para nosotros, para nuestros hijos. Hay una oportunidad para los ya creyentes y para los no creyentes. ¿Cómo? Es que el no creyente diga: bueno, mire qué tremendo. Me estaban contando un testimonio de un niño que le dijo a su papá, el papá pastor. Papá le dijo, como él estaba explicando sobre el bautismo en agua, él dijo: fíjate que dice que en el río, en el Mar Rojo, perdón, fueron bautizados todos los que salieron de Egipto. Porque dice que en el mar
Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Entonces cuando salieron de Egipto, entraron al Mar Rojo, bautismo, salieron del territorio de Egipto. Ahí dice que vino el niño y ya captó eso y dijo: papá, yo no quiero pasar un día más en el territorio de Egipto y me voy a bautizar. Vino la revelación. Pero obviamente antes del bautismo hay que creer y luego hay que confesar que Cristo es el Señor. Entonces, para usted tal vez hoy que esté aquí o está desde algún lugar viendo, puede hoy traer esta bendición de comer su carne y ver su sangre. Una vez usted reconoce y acepta el sacrificio de Cristo como suficiente para perdón de sus pecados. Y entonces, por eso es hoy un día de oportunidad. En la mesa del Señor hay una oportunidad para cada uno de ser libres, de ser restaurados, de ser salvos, de ser sanos, de ser transformados. Si hay alguna enfermedad, alguna situación difícil en tu cuerpo o en cualquier área, seas hoy libre en el nombre de Jesús. Entonces yo voy a pedirles que me ayuden aquí con los instrumentos. Vamos a ministrar un momento y también algún cántico mientras el Señor oramos y el Señor toque el corazón, toque las mentes, muestre nuestra condición por el Espíritu Santo. Y si hay alguien en medio de nosotros, hombre o mujer, que todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, este es un día de oportunidad. ¿Amén? Y yo le hago la invitación de una vez. Si quiere recibir a Cristo, venga, vamos a orar. Acérquese, vamos a orar. Si hay alguien que su carne le llevó a alejarse de Dios, a pecar, a fallar, y se siente como distante, perdió su comunión y su relación con Dios, entonces también hoy es un día de oportunidad para reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguien que hoy necesita reconocer a Cristo como su Señor y Salvador? Queremos orar por usted, queremos bendecirle. Si a todos, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, ya recibieron a Cristo en su corazón, ya creyeron en Él, gloria al Señor. Si todavía no se ha bautizado, al final del servicio está hermano Julio, ahí pueden acercarse. Levante su mano, hermano Julio. Ya pronto habrán bautismos, anótense. Si ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, pues bautícese y luego reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego hoy en la Santa Cena lo preparan para heredar en el reino. De ahí la vida cambia, hermano. Las puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir, porque tú eres un heredero. Aquellas puertas que nosotros mismos cerramos por actitudes, por desobediencia, por infidelidad, se abren, se abren. Algo Dios va a hacer, milagros poderosos para que comiences a heredar en el reino. Aleluya. Hoy es un día de oportunidad y yo necesito, no sé si usted, comer de su carne y beber de su sangre. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en esta mañana, Señor.
y nos hemos acercado, Señor, a esta mesa, papá, más que necesitados, menesterosos de ti. Porque lo que la ley no pudo hacer, lo que ningún legalismo ha podido hacer, porque la ley se hizo débil por causa de nuestra carne, tú enviaste a tu Hijo en semejanza de carne, de pecado, para condenar el pecado, para juzgar al pecado, juzgar los crímenes del pecado por medio de la carne, por medio de tu cuerpo. Hoy estamos aquí nosotros, Señor, necesitados de ser transformados, de ser sanos, de ser libres, Señor. Mira cuántas actitudes pueden haber en nosotros, Señor. Cuánto pecado puede prevalecer en nosotros hasta el día de hoy. Cuántas enfermedades, cuántas maldades, Señor, cuántas cosas terrenales. Pero hoy podemos ser transformados mediante el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Padre, bendice estos elementos de esta mesa, el pan y el vino, que han sido, Señor, dedicados, consagrados, apartados para celebrar, Señor, este pacto en tu sangre. Bendice también con toda bendición espiritual, con toda bendición tuya, Señor, a cada uno de los que van a participar en este día. Permite, por favor, que hayan milagros, Señor. No queremos acercarnos como costumbre o tradición a comer, a participar de la Santa Cena. Por favor, yo te suplico que mientras comemos del pan y bebemos de la copa, Señor, milagros sucedan, Padre Santo. Si hay alguien que vino enfermo, Señor, tú lo puedas sanar el día de hoy, Padre. Si hay alguien que vino, Señor, con alguna situación en su alma, quizás sea tristeza, quizás sea incredulidad, quizás sea luto, quizás sea dolor, restáurale en el nombre poderoso de Jesús. Pueden pasar, hermanos, vamos de la forma que las hermanas les instruyan acá para recibir los elementos. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que, Sí, Señor, encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame
cara hoy, Señor, y conocer así, aleluya, más de ti. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas. sí Señor, bendito Jesús, bendito Padre. Te amamos, Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros, papá. Gracias por tomar mi lugar, Señor. Gracias por darme esperanza, por darme una oportunidad, Señor. Este tiempo es para usted, hay un momento más. Yo puedo derramar mi alma y decirle: Señor, eres mi única esperanza. Eres la única esperanza que tengo de mi restauración. Eres mi única esperanza, Señor, en sanidad. ¿A quién iré? ¿A quién me puedo acercar? Si yo sé que en tu carne y en tu sangre está todo lo que yo puedo obtener hoy. Mira, yo te quiero hablar de algo. Tal vez has llorado por tu situación, por tu restauración. Quizás te han dado un diagnóstico médico de alguna enfermedad y has llorado y te has sentido impotente. Pero ahora puedes derramar tu lágrima, derramar tu corazón delante de su presencia. Y lo que para ti ha sido imposible por causa de tu carne, tal vez te has incomodado contigo mismo, decir: Señor, ¿por qué tengo que estar pecando? ¿Por qué tengo que estarte fallando? Ay, Señor. Y te has dado cuenta que entre más intentas cambiar, como que el pecado se fortaleciera aún más. Pero hoy puedes crucificar tu carne juntamente con Él, para decir de ahora en adelante: lo que he vivido hasta hoy, por cuanto los miembros de mi cuerpo, de mi carne han sido expuestos al pecado, hoy los voy a vivir para la justicia de Dios. Puedes levantar el pan y decirle: Señor, yo te necesito. Tú eres mi única esperanza. Yo quiero tener la vida que viene de ti, Señor. Esta vida bios, esta vida existencial, este cuerpo, Señor, que seguido se enferma, se debilita. Esta alma, Señor, que necesita ser restaurada, porque a veces me desanimo, a veces
pierdo la fe. A veces me impaciento, Señor. Solo tú me puedes restaurar. Y hoy necesito de ti. Por favor, Señor, opera en nosotros esos milagros, Padre. Opera en nosotros ese milagro para que podamos heredar en tu reino. Que ya no lleguemos a tener ninguna relación con el pecado, Señor. Basta ya de errar en el blanco. Basta ya, Señor, de cometer errores, de equivocarnos. Santifícanos hoy, porque tú lo puedes hacer, Señor. Permítenos ver tu santidad en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que come tu carne y bebe tu sangre permanece en ti, Señor. Vive en ti y tú vives en él. Esto nos habla de una vida transformada, de una vida de comunión. En el nombre de Jesús, hoy comemos este pan en memoria de ese sacrificio único y suficiente para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, comamos todos, hermanos. Levantamos la copa, hermanos. La copa es un nuevo pacto en su sangre. Cada vez que tú comes ese pan y bebes esa copa, la muerte del Señor Jesucristo anuncias hasta que Él venga. Padre, levantamos esta copa en un acto de agradecimiento por lo que has hecho por nosotros, por ese sacrificio, por dar tu carne, por dar tu cuerpo, para ser crucificado, para morir por nuestros pecados y por derramar tu sangre para limpiarnos, para transformarnos. Hoy nosotros nos acercamos a esta mesa para comer de tu carne y beber de tu sangre. A su milagro nosotros restaura nuestra sangre, nuestra genética. Transforma, límpianos, Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Santifícanos. Llévanos a alcanzar, Señor, esa estatura tuya. En el nombre de Jesús. Bebamos todos, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendito Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Una vez más, ¿quién me puede dar perdón? ¿Y quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
Padre, límpianos, Señor. Puede levantar sus manos un momento y dile: Padre, aquí estoy. Haz tu obra en mí, Señor. Restaura nuestra vida. Tu venida está cerca, Señor. Nosotros queremos amarte más y más. Queremos buscarte más y más, Señor. Transforma nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. En una oportunidad como esta, nuestro padre en la fe, Abraham, dice Génesis 14:17, a su regreso de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió a su encuentro el rey de Sodoma al valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Glorioso. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Él no venía de la tierra, ni siquiera de otro país cercano. Es la manifestación del Señor mismo. Y tampoco creo que haya agarrado un vino terrenal, ni un pan terrenal, sino le bendijo con un pan de la naturaleza de Él, pan del cielo. Abraham recibe Santa Cena y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. En la Santa Cena se celebra victoria, porque los adversarios, tus enemigos, son entregados. Hay victoria para ti hoy en el nombre de Jesús. Y entonces vino Abraham. No se hablaba ni de diezmos ni dar. Y dice: y él dio a Abraham el diezmo de todo. En el diezmo hay una tremenda bendición y tremendo ataque también, ¿verdad? Donde son atacados los diezmadores y los pastores por hablar del diezmo, porque la gente lo que piensa es que dinero es el que se necesita, o que el diezmo fue de la ley. Pero aquí Abraham no diezmó por ley. ¿Y por qué diezmó entonces? Por revelación. Se le abrieron los ojos, se entendió. Tal vez ni la enseñanza había recibido, pero ya tenía la revelación. Fíjate que debe haber enseñanza y revelación de lo que hacemos. Así que hoy, dado que es un día de oportunidad, yo quiero que puedas tomar tu ofrenda, tus diezmos, y los pongas delante del Señor. Vamos a orar. Voy a orar por esos diezmos, por esas ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice sus vidas, sus finanzas. Que estas ofrendas, que estos diezmos, Señor, que hoy son traídos al alfolí, se levanta las manos. Si vas a ofrendar, levanta tus manos. Y si vas a ofrendar, levántalas delante del Señor, que Dios va a bendecir la obra de tus manos. Bien, Señor, bendice la obra de mis manos. Manos hacendosas, manos con unción de multiplicación, en el nombre de Jesús. Sea Señor este acto una honra para ti, Señor, mediante el cual te honramos a ti. Sea también esta dádiva algo que ensanche el camino de tu pueblo y una llave, Señor, mediante la cual se abran las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Así como Abraham recibió pan y vino, y juntamente con eso recibió la revelación, Señor,
no una imposición, sino la revelación como una oportunidad que tenía en el reconocer esa cobertura tuya, reconocer esa autoridad. Así permite que cada uno de nosotros la recibamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que pueden acercarse con libertad. Hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Cantamos una alabanza y estamos finalizando este tiempo para abrirnos el tiempo del segundo culto a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendito Señor, por este tiempo, por este espacio en el que tú nos has regalado, bendito Dios. Agradecemos tu palabra, la enorme bendición que nos das de estar en tu casa. Te suplicamos por la vida de nuestro hermano Adán, que está pidiendo oración por Facebook, por su esposa, Señor. Enviamos palabras de sanidad, de pronta recuperación, que tú tienes el control sobre cada situación en su esposa. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amado Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.